Conozco un matrimonio, el cual cuando estaban recién casados decidieron vivir en casa de sus papás de él, en casa de los suegros, básicamente. La meta era clara. Vamos a hacer este sacrificio, vamos a juntar un dinero para después comprar una casa. Así es que sí es un sacrificio, pero va a valer la pena. Bueno, ¿qué creen? Hicieron el sacrificio. Vivieron por 5 años en casa de los suegros, juntaron el dinero, construyeron una casa hermosa. Suena bonita la historia, pero me duele decirles que este matrimonio terminó en divorcio. Y es difícil de creer, porque cuando escuchamos una historia de sacrificio y el premio que está ahí, una casa hermosa que construyeron, dices, pero ¿cómo? Si lo lograron, si fue la meta, los dos aceptaron el sacrificio porque lo hicieron por 5 años. No es como que, oye, ya me cansé, olvídate, mejor vamos a hacerlo de esta manera. Y quiero hablar hoy sobre el tema de sacrificio costoso. Costó mucho el sacrificio, fue mucho el sacrificio. Al ver esta historia y pensar en esto y platicar con estas personas, me doy cuenta que en el corazón de ella llegó al punto donde dijo, fue tanto mi suficiente que el premio no es suficiente recompensa. Sacrifiqué demasiado. Y ahora, no solamente quiero una casa, quiero otras cosas. Ya pagué demasiado el precio, así es que ya me merezco más cosas. Y fue tanto el cambio, no sé, el sacrificio, el esfuerzo, el creer que la recompensa debe ser mayor de tu esfuerzo, o por lo menos así lo midió ella en su corazón, que empezó a entrar el materialismo y bueno, y no se trata, no es el punto, el tema de eso, pero quiero hablar sobre el punto de que si el sacrificio puede ser tan extremo, se sale de balance y sale muy caro. Saben que he venido conociendo más y más al Charro y la Mayrita. Ellos platican su historia, son muy abiertos. Ellos también hicieron un gran sacrificio, vivieron por mucho tiempo en una trailita móvil. Él cantaba y andaban ahí. El closetcito de la Mayrita no le cabían más que 3 o 4 blusas. Y lo hicieron por muchos años. Pero ¿saben cuál fue la diferencia? Que estaban apartados. Experimentaron su matrimonio como debe ser. Casados, casa de dos. Creo que este concepto de vivir en casa de los suegros por tanto tiempo fue demasiado. Fue demasiado. Hacer un sacrificio es importante, pero hacer un sacrificio que sacrifica cosas que son más importantes, como el matrimonio. Porque hasta cierto punto dijeron, el sacrificio va a ser extremo porque queremos esta casa bonita. Ahora, él no sabía eso, ni ella, que iban a llegar a este punto y que esto iba a suceder, obvio, pero parece como que dieron más importancia a las cosas que al matrimonio. Ahora, en el momento, pues ellos no lo sabían. Ahorita estamos viendo la historia, les estoy compartiendo esa historia porque creo que es importante que tú y yo tengamos esta conversación, que podamos hacer, que podamos pensar en que si el sacrificio está costando demasiado, porque yo recomiendo a la gente que haga tremendos sacrificios cuando hay deuda. Si tú tienes deuda, y no es una recomendación mía, es una recomendación que está en el libro de Proverbios 6, del 1 al 5, donde Dios recomienda muy claramente que la deuda se paga con un sacrificio extremo. Pero la recomendación viene es que le hacen los dos estando en conjunto. Ellos estaban en conjunto, pero fue demasiado el tiempo. Esa es la conclusión que llego y que básicamente ellos también concluyeron. Yo recomiendo que el esfuerzo se haga por un periodo no más de 2 años. Más que eso, aunque estás haciendo un sacrificio por algo bueno, puede ser que estés, como dije ahorita, sacrificando cosas más importantes. Se salió de balance. Fue mucho el sacrificio. El sacrificio tiene que estar balanceado. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Cuando yo recomiendo que tú pagues las deudas agresivamente, no es tú solo. Tu esposa están de acuerdo. Los hijos saben lo que está sucediendo. Y sabemos que hay un gran premio. El gran premio es que
Ahora va a haber todavía más tiempo del que había antes en familia. No continuamos con el sacrificio extendiéndolo más y más con un corazón vacío que no llena, que siempre quiere más cosas. Porque puede ser que salgas de deudas, juntas el fondo de emergencia, pero continúas queriendo hacer grandes sacrificios porque ahora esto, porque ahora lo otro. Hey, espérate. Ten cuidado con empezar a encontrar tu satisfacción de las cosas y aunque no lo digas, no, yo no soy materialista, puede ser que eso esté sucediendo. Es más, hablando de un matrimonio, este es el contraste de estas dos historias de una familia que hizo un gran sacrificio viviendo en casa de los suegros por 5 años y esta otra historia del charro y la maderita que vivieron en una trailita para juntar dinero y eventualmente hacer, pero independientes. ¿Sabes que hay un consejo de Dios clarito que dice que cuando hay un matrimonio recién casado, que se aparten y que vivan por un año solos? Es más, hasta a veces pide que el mismo pueblo apoye ese matrimonio. Si había guerra, no enviaban a ese caballero, a ese jovencito a la guerra, porque era más importante que él se una con su esposa y se logran unir en una sola carne, en un solo ser. Ahí está el consejo de Dios. Se violó una recomendación que simplemente por ignorancia no la conocían. Y me duele decirles que este matrimonio se perdió. Me duele decirles que hay hijos que están creciendo sin sus papás unidos porque el sacrificio fue extremo. Sí, los macheteros somos gente que sabemos hacer sacrificios, pero son por un periodo corto. Son con una meta específica y nunca ponemos las prioridades torcidas. Siempre termino el show después de las redes. Es importante cuidar tu dinero. Es más importante cuidar tu familia. Y es más importante cuidar tu corazón que todo eso. Tiene que haber un orden, tiene que haber prioridades. Cuidado porque el sacrificio puede salir muy costoso.